Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Daniela, en los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá, con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, que es el general Juan Miguel Huertas. Hablamos con un jefe guerrillero quien explicó también en detalle la relación de su grupo con Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, poderoso organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. En este reportaje especial de la unidad investigativa les vamos a mostrar paso a paso los más comprometedores episodios guardados en cientos de computadores, memorias y celulares que incluyen menciones de una supuesta financiación a la campaña Petro Presidente. Lo más grave del asunto es que todas estas pruebas las conoce desde hace más de un año la fiscal general de la Nación, sin que haya avanzado proceso alguno. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo, Noticias Caracol. Esta pudo haber sido una contundente operación en contra de las disidencias más poderosas del país. Una caravana con 7 jefes de disidencias y custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección fue detenida el 23 de julio de 2024 en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. Un proveedor comunista. Llevaban armas, dinero y un menor de edad, lo que habría constituido la comisión de delitos en flagrancia. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo emitió este oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados bajo el argumento de que eran gestores de paz y que, aún en situaciones de flagrancia, no podían ser capturados. Así, 4 de los detenidos quedaron en libertad, entre ellos el jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, alias Calarcá, su compañera Erika y los jefes de frentes alias Ramiro y Urias Perdomo. Esta arma de fuego, motivo por el cual Los disidentes retornaron a las armas. Lo que el país desconocía es que sus secretos, guardados en un centenar de dispositivos electrónicos como computadores, memorias USB y celulares, fueron incautados y quedaron en poder de la Fiscalía, que hasta ahora no ha hecho nada con esta información a pesar de la gravedad de su contenido. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a algunos de los dispositivos. Uno de los capítulos más complejos es el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias en las principales instituciones del Estado, como la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. La colaboración con las disidencias llega hasta los más altos niveles. Así queda en evidencia en varios correos que hacen referencia a 2 funcionarios que actualmente tienen cargos estratégicos en el Estado. Operaciones conjuntas. El primer mencionado es el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta es la primera parte de un completo reporte que le envió a Calarcá uno de sus hombres de confianza, el cual había sido designado para asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. La carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército, pero era un poderoso asesor en la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. Paradójicamente, una estrategia parecida a la que en los años 90 montaron los paramilitares con los departamentos de seguridad o Convivir.
El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. La carta deja en evidencia que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, pues daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno van a fallar. En esa misma comunicación afirmaban que el general también les ofreció protección para sus desplazamientos. Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario. También se ofreció aquel día que tuvieran que movilizar a alguien, él mismo asistía con los muchachos para que no generaran desconfianzas y si en algún retén pedían requisar estando él en el interior no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta ustedes él puede movilizar sin problema alguno. También nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado. En la carta, los disidentes mencionan la relación entre el general y el presidente, un vínculo que no es desconocido. Que no comete errores. En el 2022, el general Huertas fue sacado del ejército por orden del entonces comandante de esa fuerza, el general Eduardo Zapateiro. Meses después, Huertas, junto a otros 2 generales retirados, entraron a formar parte de la campaña petrista. Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto, una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. De los 3 generales mencionados por Petro, Parra fue nombrado por el gobierno como enlace de la DNI en Washington. Pinto fue nombrado como director del Aerocivil y renunció el viernes pasado. Y Huertas era el único que no había ocupado ningún cargo oficialmente hasta el pasado 6 de agosto, cuando el presidente Petro lo reintegró al servicio activo y quedó al frente del comando de personal, el área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del ejército, entre otras funciones. A las operaciones conjuntas. Sobre la salida de Huertas del ejército y sus buenas conexiones con el gobierno, también se refiere la carta. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Que ya lo explicaron con mucha claridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte, estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En sus redes sociales, Mejía se presenta como un tejedor de puentes y libre pensador. Lo que no se dice públicamente es que su cercanía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno. Esta información fue corroborada por Noticias Caracol con más de 10 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Varias de ellas aseguran que les ordenaron entregarle a Mejía las hojas de vida de oficiales para que fuera él quien definiera traslados, ascensos o destituciones. Estas evidencias de lo que serían los nexos entre el jefe guerrillero de las disidencias conocido como alias Calarcá y el general retirado del ejército Juan Miguel Huertas, quien hoy es el director del comando de personal de esa institución, nos han recordado que el general Huertas fue retirado del ejército durante el gobierno de Iván Duque y por eso tenemos contacto con Daniel Palacios, quien se desempeñaba como ministro del Interior en ese gobierno. Doctor Palacios, bienvenido.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia en esta mañana. Doctor Palacios, bueno, en el 2022 usted era el ministro del Interior y en ese momento usted hace parte de ese grupo de autoridades que toma la decisión de sacar al general Huertas. Recuérdenos, ¿qué cargo tenía en ese entonces el militar y qué fue lo que motivó a que se ordenara su salida? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que ha revelado Noticias Caracol es de absoluta gravedad. Y en ese momento le presenta al país no solamente un gobierno que ha tenido la política del amor frente a la criminalidad, sino que vemos hoy por algunos funcionarios y oficiales del ejército una política de complicidad con el crimen organizado. Ese señor Huertas, que fue retirado del servicio de manera discrecional por el presidente de la República a finales del año 2021, se hizo no solamente por lo que hoy es de conocimiento público, sino por información presentada por agencias de inteligencia internacional, en particular una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, donde nos presentaron sospechas, donde presentaron nexos de ese oficial con grupos al margen de la ley, con grupos narcoterroristas, los que hoy han sido confirmados. Y ahí nos llevaría a la primera pregunta: ¿cuál es el afán de ese gobierno? De sacar a los oficiales que tienen experiencia en inteligencia, que han combatido de manera heroica al narcoterrorismo, y de reintegrar a los que salieron absolutamente cuestionados y con nexos como los que aquí se está presentando de manera clara por parte del general Huertas. Sí, doctor Palacios, usted dice que esa salida tuvo respaldo de la inteligencia de los Estados Unidos por una información que ustedes recibieron. ¿Qué les revelaron en ese momento? ¿Qué nexos tendría el general con grupos armados al margen de la ley? Bueno, usted sabe que hay un intercambio fluido cuando existían unas relaciones serias y unas relaciones responsables con Estados Unidos, en donde ese esfuerzo por la lucha contra las drogas, de la lucha contra el terrorismo, hay un intercambio permanente de información. En su momento, una agencia de inteligencia le presentó a varios funcionarios del gobierno anterior y a los miembros de esa cúpula información sobre sospechas que existían en el relacionamiento del general Huertas con disidencias de las FARC, con agrupaciones criminales, lo que llevaba a que fuera un riesgo en esa relación, a que fuera un riesgo operacional y que debían tomarse decisiones inmediatas. Y por eso, bajo la discrecionalidad que tenía no solamente el comandante del ejército, el comandante general, el presidente de la República, se tomó la decisión de retirarlo del servicio. Y eso es muy importante porque eso es bien conocido dentro de la comunidad de inteligencia, eso es bien conocido en el Ejército Nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué reintegrar a un tipo cuestionado, a un general que salió con informaciones delicadas y a un general que sin duda alguna pretendía llegar, y eso es muy importante mencionarlo, porque pretendían ponerlo como director de inteligencia militar? Y ese era el objetivo de su reintegro, y termina como comandante de personal, lo cual es absolutamente grave porque tiene acceso a los folios de vida de los militares, en dónde están ubicados, toda esta información clasificada que es de suma reserva y que pone sin duda en riesgo la vida y la integridad de muchos miembros de nuestro ejército. En medio de esa dura revelación de nuestra unidad investigativa de Noticias Caracol, también señalan al general en retiro Huertas de la propuesta que había hecho para la creación de empresas fachada de vigilancia, una empresa que permitiría, entre otras cosas, moverse en vehículos blindados y portar armas ilegalmente. ¿Para entonces ustedes conocían esta intención? Mira, como lo he manifestado, y aquí ya tiene que haber una investigación seria, yo creo que lo que ha revelado Noticias Caracol es de absoluta gravedad. Lo que digo muestra no solamente una política del amor frente al criminal, no solamente el levantamiento de órdenes de captura, el libre tránsito, la restricción que ha tenido nuestra fuerza pública, sino que existe una complicidad por miembros y funcionarios de ese gobierno. Y aquí lo que esperamos es una investigación seria por parte de la Fiscalía, que se debe sumar a información que ya tenían esas organizaciones de inteligencia frente a militares que han sido retirados, a miembros de la policía que han sido retirados, y que ha sido la intención de ese gobierno de reintegrar al servicio. Y aquí la gran pregunta tiene que ser, ¿cuál era el afán de reintegrar al general Huertas? ¿Quién lo pidió? ¿El presidente o lo pidieron las disidencias de las FARC? Esa es una pregunta que tiene que ser contestada, porque lo que se le ha presentado al país es de suma gravedad. Es el comandante de personal del Ejército Nacional, reintegrado por orden del presidente de la República. ¿Por qué lo reintegraron? Si existía ese relacionamiento, si existían esas sospechas. Tengo absoluta certeza
que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que haberse opuesto a que ese general llegara a la dirección de inteligencia militar, y no me cabe duda que por esa razón no llegó. Sí, Lo que se está presentando es de absoluta gravedad. Doctor, para precisar un poco, esa información de inteligencia que en su momento ustedes recibieron en la administración Duque, ¿por parte de qué organismo era? ¿FBI o la CIA? Y dos, ustedes, por ejemplo, tenían conocimiento de que el general Huertas tenía cierta interlocución con las disidencias de las FARC, y le pregunto también por qué en su momento no explicaron a la opinión pública por qué retiraban con mayor precisión al general Huertas de su servicio en el Ejército Nacional. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que como son informaciones de inteligencia que se manejan a ese nivel de relacionamiento entre estados, y que en ese sentido solamente con la sospecha debe ser algo que se debe tomar con la mayor seriedad y de la mayor gravedad. Ustedes entenderán que ya estábamos al final del gobierno, ahí se adelantaron y se tomaron las decisiones, se hicieron los procesos internos por parte de contrainteligencia de las fuerzas militares y los procesos judiciales correspondientes. No te podría decir a qué llegó eso y en dónde iría hoy, pero lo que sí te puedo afirmar con absoluta certeza es, uno, que la información existió, que fue presentada a varios funcionarios por parte de autoridades americanas, especialmente por parte de una agencia de inteligencia. Preferiría no meterme en la definición de cuál es, pero es una agencia que permanentemente colabora en los temas de objetivos de alto valor, en la recepción de información de inteligencia, de comunicaciones, y que lo ha hecho de manera permanente con la policía y con el ejército, y que siempre ha sido importante y una piedra fundamental para destapar precisamente esta clase de colaboraciones o esta clase de sospechas. Entonces, aquí lo que estamos viendo, sumado a lo que está presentando Noticias Caracol, es la absoluta claridad de que este era un general que no tenía por qué ser llamado a reintegrarse ni nuevamente a unirse a las filas del ejército. Y nuevamente nos queda la gran pregunta de por qué lo reintegraron, cuál era el afán, quién dio la orden, fue por parte del gobierno o era un compromiso que se tenía con las disidencias de las FARC. Es de absoluta gravedad lo que está presentando, y por eso es urgente recuperar el honor en nuestras fuerzas militares, recuperar el liderazgo y no seguir con esta política del amor que ya va llegando a ser política de complicidad y que pone en riesgo la seguridad de todos los colombianos. Bueno, doctor Palacios, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, 7 de la mañana, 18 minutos, pero los capítulos de este tema aún no terminan. Hay otra parte de los archivos secretos de alias Calarcá que tienen que ver con conversaciones muy llamativas con su antiguo socio, alias Iván Mordisco, hoy blanco de bombardeos de las fuerzas militares. Mire, Daniela, en esas conversaciones Mordisco habla de supuestas pruebas que tienen su poder sobre la financiación de la campaña Petro Presidente. En esos chats sale a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez. Y los indicadores de seguridad El punto de quiebre para que el presidente Gustavo Petro ordenara bombardear a Iván Mordisco, considerado uno de los más poderosos jefes de las disidencias, ocurrió en marzo de 2024. En realidad es un traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Otra vez la misma historia. La reacción del presidente Gustavo Petro se debía a una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones de Mordisco y sus hombres en un abierto incumplimiento a la negociación de paz que adelantaba el gobierno y esa facción de las disidencias. La respuesta de Mordisco no se hizo esperar y sembró la duda sobre la posible existencia de un pacto desconocido durante la época de la campaña presidencial. Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Mientras Mordisco y Petro peleaban en redes sociales, detalles desconocidos de esta confrontación quedaron registrados en los computadores de los jefes de las disidencias. Así se evidencia en estos pantallazos que corresponden a un chat del 24 de marzo de 2024, 4 días después del comunicado de Mordisco. En el chat escribe Jason Ojeda, alias Danilo Albizu, comandante del Frente Carolina Ramírez de las disidencias que delinque en Putumayo y Caquetá, con el propio Iván Mordisco, que en ese momento era su jefe. En la ruptura entre las dos disidencias, la de Calarcá y la de Mordisco, Albizu cambió de bando
y entregó a Calarcá las conversaciones que sostuvo con Mordisco. Por eso aparecen en los computadores de Calarcá. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Él fue abatido por mercenarios al servicio de las fuerzas militares del Estado capitalista. Alias Majin Buu, a quien se refieren en la conversación, era Leider Noscue, uno de los jefes más poderosos de las disidencias en el Cauca. Murió en un operativo del ejército el 13 de junio de 2022, después de la victoria de Petro en la segunda vuelta presidencial y casi 2 meses antes de iniciar su mandato. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. A la par del tono amenazante de Mordisco contra el gobierno, los chats también revelan cómo fue la ruptura definitiva con varios de sus más importantes socios, como lo eran Calarcá y Richard Catatumbo, disidencias que siguen en una negociación con el gobierno. Ellos por las justificaciones lo que quieren es seguir haciéndole el juego al gobierno. Más claro no canta un gallo. Nos toca reunirlos y para los camaradas estoy elaborando documento para análisis de todos los que nos quedamos, pues yo creo que la dirección es la que volvamos a conformar. Dejarlos que ellos se estrellen con la realidad. Estoy seguro que Petro los vuelve mierda, si nos volvió mierda estando todos. En esta guerra entre disidencias, los analistas coinciden en que el gobierno terminó tomando parte a favor de uno de los bandos, que está aprovechando la negociación para fortalecerse militarmente, como se evidencia en los computadores de Calarcá. Lo que hoy estamos verificando es que este grupo que dirige alias Calarcá en varias regiones del país continúa expandiéndose, no tiene el mismo peso militar ni policial contra sus estructuras por parte del gobierno y por tanto está gozando de un periodo en donde se le ha facilitado su expansión y consolidación en varios territorios del país. El propio presidente ordenó una ofensiva contra Mordisco, aunque inicialmente pidió que lo capturaran vivo. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Y me tienen un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. El 20 de julio de 2024, el gobierno empezó a difundir la versión que Iván Mordisco tenía un plan para asesinar a Petro durante el desfile militar. Había informaciones también respecto de eso. Un atentado. De un atentado. De cuyos detalles no voy a mencionar. 3 días después, el 23 de julio de 2024, los secretos de las disidencias guardados en un centenar de dispositivos electrónicos fueron incautados en un retén militar. Un día después, el mandatario ordenó el primer bombardeo contra Mordisco. En ese momento, las fuerzas militares desplegaron una operación en el Cauca, donde delinque una de las estructuras de Iván Mordisco. Desde entonces y hasta el 13 de noviembre de 2025 se han ordenado 13 bombardeos, 11 de los cuales fueron contra estructuras de Iván Mordisco. En 4 de estas operaciones murieron 15 menores de edad. Después del último bombardeo, Mordisco reapareció el 18 de noviembre de 2025 y desafiante lanzó una nueva amenaza. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados. En una locución reciente, Petro le respondió que seguirá la ofensiva. En Noticias Caracol buscamos a todos los mencionados en los archivos secretos de Calarcá. Nos comunicamos con Augusto Cubides, el jefe de prensa del presidente de la República, Gustavo Petro, quien nos informó que hará las consultas pertinentes, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta al respecto.
También buscamos a la vicepresidenta Francia Márquez y su oficina de comunicaciones nos envió el siguiente mensaje, abro comillas: mi campaña fue genuina, transparente, con el apoyo del pueblo colombiano. Yo no me reúno con criminales, cierro comillas. Sin embargo, esta mañana publicaron un comunicado que les tendremos más adelante en instantes. En el caso del general Juan Miguel Huertas, el Comando del Ejército aseguró que estarán atentos a las actuaciones y decisiones judiciales a que en derecho se adopten, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del mencionado oficial. Buscamos al general Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, quien negó los señalamientos en su contra. Ha dicho: nunca me he reunido con ningún integrante de las disidencias. No tengo ni contactos ni amigos en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí le puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje. Es más, desde 2020 hay una persona que se hace pasar por mí y ha hecho hasta para vender, cierro comillas. El general Huertas nos envió la denuncia interpuesta en la Fiscalía por supuesta suplantación y este informe de contrainteligencia, ambos documentados en el año 2020. No obstante, los hechos a los que hacemos referencia ocurrieron entre los años 2023 y 2024. Consultamos a Wilmar Mejía, actual director de inteligencia de la DNI, quien explicó que no puede dar entrevistas públicas dado el cargo que desempeña. Sin embargo, aseguró que, primero, no ha viajado a Venezuela; segundo, no ha sostenido reuniones con jefes de disidencias en ese país; y tercero, tampoco ha participado de reuniones que tengan como propósito la creación de empresas de seguridad. Afirmó que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad, y prueba de ello es que está intentando tramitar la compra de un arma de fuego para su propia seguridad sin que hasta ahora haya sido posible conseguirla. Aseguró que todo esto es un montaje y una retaliación en contra de él y del general Huertas, a quien ayudó a reintegrar el ejército. Señaló como responsables a oficiales corruptos que él mismo ayudó a sacar del ejército y de la policía. También consultamos al comisionado de paz Oti Patiño y al director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, pero no obtuvimos respuesta. Finalmente, buscamos a la embajada china para preguntar por el misterioso ciudadano chino que visita los campamentos de las disidencias. Nos respondieron que iban a remitir la consulta a la Oficina de Economía y Comercio de la embajada. El Ministerio de Defensa también se pronunció en las últimas horas a través de su cuenta de X. El general Pedro Sánchez señaló lo siguiente, abro comillas: he tomado atenta nota del delicado informe presentado por Noticias Caracol y quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y, por ende, la ley. Agrega: por ello ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Asimismo, hemos dispuesto todo lo que requiere la Fiscalía General para acelerar la investigación que está adelantando. Como Ministerio de Defensa no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones. Dice lo siguiente: quiero ser enfático, ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector defensa, ni por retirados de la fuerza pública, ni por funcionarios públicos o particulares. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia. Y dice lo siguiente: aunque alias Calarcá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como la ley de paz total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, se procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones. 7:29, y como les decíamos, también se conoce comunicado de la vicepresidenta Francia Márquez. Estos son algunos de los apartes principales de esa comunicación. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. En otro párrafo señala lo siguiente, abro comillas: mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia, señala la vicepresidenta.